Ser felices. Ese es el objetivo más básico para la mayoría de las personas, pero no siempre es sencillo conseguirlo. El secreto de la felicidad es un reto que la humanidad se ha impuesto desde sus orígenes. Y como todo lo obligatorio tiende a resistirse, esa búsqueda incesante se puede llegar a convertir en una frustración que persista por no llegar a alcanzarla nunca. El concepto de felicidad, por definición, es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar o disfrutar de lo que desea. Y parece que ser feliz se ha convertido en el único objeto último del ser humano. Hay 10 pilares básicos que son fundamentales para alcanzar la felicidad. En el artículo de hoy lo vamos a analizar someramente, pero cada uno de ellos requeriría de un análisis y desarrollo profundo, ya que son esenciales en nuestra vida. Vayamos allá. En primer lugar, la independencia emocional. El primero de los aspectos que vamos a señalar es la independencia emocional, que viene referenciada como una actitud interna y muy profunda, mediante la cual las personas podemos vivir nuestra propia vida sin depender de nadie más. Si ser independiente es lo contrario de dependiente, el vivir nuestra vida bajo el yugo de que ésta sea aprobada o no, o sometida a juicios constantes por parte de otras personas de nuestro círculo, nos priva de nuestra libertad y no puede existir la serenidad, felicidad, cuando los que nos rodean son absolutamente necesarios para nosotros. Que deseamos estar rodeados de personas que nos quieran y a las que querer es incluso positivo, ya que somos seres sociales. Sin embargo, necesitar al otro para que sea el sentido de nuestra vida es una expectativa patológica y lo patológico nos aleja de la felicidad. En segundo lugar, la independencia económica. Hay otra independencia también muy necesaria para lograr la felicidad, la económica. Se trata de un estado que permite alcanzar una situación financiera determinada y suficiente como para poder tomar decisiones en nuestra vida desde una posición de libertad. El disponer de moneda de cambio, aunque sea mínima o nula, permite al individuo desarrollar otras independencias necesarias para un mínimo equilibrio felicidad. ¿Esto quiere decir que una persona sin recursos no puede ser feliz? No, ya que la independencia económica no pasa por tener recursos, sino que pasa por poseer la libertad de elegir, tomar decisiones aún en la pobreza, sin depender de nadie y sin contar con su aprobación. Ser independiente económico nos aporta la capacidad de elegir con absoluta franqueza. La frase mítica, en mi hambre mando yo, aporta un claro ejemplo de que una vez más la felicidad está de la mano de sentirnos independientes en todo lo relacionado con decisiones de nuestra vida. En tercer lugar, la independencia intelectual. La información es poder. La psicología nos detalla que por definición se conoce la independencia intelectual como ese conjunto de actitudes, aptitudes y condiciones del entorno que hacemos propias para desarrollar un pensamiento crítico y construir nuestro propio conocimiento. La ignorancia nos aleja de la felicidad. Cultivar la inteligencia e intelecto nos permite tener habilidades para aprender de la experiencia, entender todo el complejo del día a día, razonar y poder resolver nuestros problemas. En definitiva, lo que conseguimos es adaptarnos al entorno. La comprensión genera serenidad y, por tanto, felicidad. No es más feliz quien menos problemas tiene, sino aquel que sabe entenderlos para poder afrontarlos. En cuarto lugar, consciencia de la existencia. ¿Debemos vivir la vida surfeándola o buceándola? El surfeo pasa por hacer un camino superficial y el buceo, sin embargo, por hacerlo en profundidad. El ser humano está capacitado para saber o conocer que tiene una existencia. Todo ello conlleva a poder sentirnos vivos, ser seres que existen y encontrar el sentido a nuestra vida que no es otro que el de vivirla sin más. La felicidad, serenidad
va de la mano de tener esta emoción sana de ser conscientes de que existimos. Por eso mismo, al existir tenemos un valor independientemente de los valores que tengamos como personas inteligentes, no inteligentes, ricas, pobres, cultas, incultas, con éxito profesional, sin éxito profesional. Todo va de la mano del valor que tenemos como individuos y cuando eso lo hacemos consciente, ese es el punto de referencia, el ancla de donde partir para obtener la tranquilidad, la serenidad, el aplomo que es la clave de la felicidad. En quinto lugar, consciencia de la soledad. Hay que partir de la base de que el ser humano es un ser social, pero también es un ser individual. Es un individuo que convive con su propio sistema y es un ser también que convive en el sistema donde hay otros. Para mí no son dos conceptos que se deban aprender al mismo tiempo. Para mí es muy importante que el individuo aprenda primero a conocerse, que la soledad no sea un castigo, sino que sea una opción. Además, el paradigma debería venir de la siguiente manera. Si yo sé estar solo, entonces voy a ser mucho más feliz en las relaciones con los demás y mi vida va a ser mucho más completa y serena. Desde el aprendizaje de saber estar con nosotros mismos, sabremos reflexionar, discernir, gestionar los miedos, los pensamientos, el futuro, el pasado o el presente. Desde ahí, insisto, es muchísimo más fácil vivir después en sociedad. Por tanto, uno de los pilares básicos de la felicidad, serenidad, es la consciencia de que estar solos no es sinónimo de ser menos feliz, sino todo lo contrario. Si tenemos en cuenta que la felicidad está de la mano del aprendizaje, el peso que ponemos solamente en nosotros en la relación con nuestros propios momentos de soledad, entendida como aprendizaje de relacionarse con uno mismo. En sexto lugar, consciencia de la posesión y de las expectativas. Es frecuente escuchar a personas que te dicen que deben ser felices porque tienen hijos, porque tienen un buen trabajo, porque tienen dinero, porque tienen gente que les quiere, porque tienen. De este modo, la felicidad toma un cariz o matiz de consumismo, de tener cosas, y esa no es la verdadera felicidad, ya que la felicidad se produce de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. La necesidad de tener cosas y personas para ser feliz se apoya en tener que consumir cosas desde fuera y es todo lo contrario. Lo óptimo es tener cosas propias, nuestras actitudes y nuestras aptitudes, que una vez más nos hagan libres sin tener que depender de nada o de nadie por encima del consumismo. Unido a esto se halla el tema de las expectativas, o sea, que debemos evitar a toda costa. Uno de los pilares básicos de la felicidad es no esperar jamás nada de nadie, no esperar mucho ni siquiera de nosotros mismos y no esperar que nadie espere de nosotros. Las expectativas hay que mantenerlas a raya dentro del concepto de posesión porque la felicidad tiene que ver con la tríada básica de la vida, necesidades, deseos y expectativas. Así, en nuestra lista de necesidades tenemos que ver si éstas se convierten en deseos y si estos deseos se pueden cumplir porque las expectativas sean realistas. La expectativa, como esperar el amor de los hijos, la aceptación de los padres o un novio para ser felices, alcanzables o no, producen en muchas ocasiones frustraciones y una persona frustrada no puede ser feliz. En cuanto a las expectativas con nosotros mismos, tenemos que esperar que vamos a cometer fallos y ser conscientes de que esos fallos son partes integrantes de nuestra vida. Hay que mantener a raya también las distorsiones, como las expectativas sobre la generosidad o el deber. Debemos tener muchísimo cuidado con las creencias limitantes que en muchos casos hemos heredado. Debemos pararlas y reconducirlas bajo nuestro propio criterio para nuestra propia tranquilidad y serenidad. En séptimo lugar, la conciencia de priorizarnos. Otro de los pilares básicos para la felicidad estriba en desarrollar nuestro ser individual, satisfacer primero nuestras necesidades antes de las necesidades de los demás.
En la película del náufrago se ve cómo el personaje que caracteriza a Tom Hanks puede estar solo, centrado en los objetivos de cubrir sus necesidades y su mente, y tira la toalla cuando Wilson, la pelota que él humaniza, se pierde en el mar, cuando siente que no puede seguir luchando. Es un claro ejemplo de cómo se prioriza a los demás. Priorizarnos supone mucho más esfuerzo, requiere de muchísima valentía, la valentía de conseguir objetivos difíciles. Una vez que se consiguen, llegamos a sentirnos orgullosos de nosotros mismos, plenos, y cuando nos sentimos plenos, nos sentimos felices. En octavo lugar, estructura de coherencia. La felicidad se alcanza cuando nosotros somos coherentes y la coherencia se alcanza cuando somos respetuosos con la estructura que tiene el ser humano, que está compuesta por los pensamientos o ideas, sentimientos o emociones y las conductas que hacemos. Cuando no hay coherencia entre nuestros pensamientos y nuestros actos, generamos unas emociones contradictorias. En definitiva, hay una lucha que nos desestructura y cuando no estamos estructurados no es posible la felicidad. La lucha continua con nosotros mismos son batallas mentales que nos llevan a un grado de insatisfacción permanente. Por ello, es importante ser consciente de que si esta estructura de pensamientos, emociones y conductas no bailan al unísono, no se puede ser feliz. En noveno lugar, la inteligencia emocional. Conocida también como consciencia emocional, se refiere a la capacidad del ser humano para conocer que existen emociones, identificarlas y saber gestionarlas. La felicidad, serenidad, pasa por estar informados de que nosotros, como seres humanos, podemos regular esas emociones y no tanto querer evitar las que consideramos negativas. La tristeza, la ira, la angustia, la pena, la rabia, las consideramos emociones negativas porque están en la parte negativa de nuestra vida, opuesta a la parte positiva. Hay un polo positivo y un polo negativo, igual que en las pilas. Y las emociones no son malas por estar en el polo negativo. La gente cree que la felicidad consiste en estar siempre en el polo positivo, pero la felicidad no consiste en eso. Consiste en estar sereno por saber que en el día a día las emociones negativas, como la tristeza o la ira, son lícitas. Feliz es aquella persona que sabe que hay días que va a pasar por momentos de infelicidad, momentos de tristeza, pero que no por ello deja de ser feliz. La gente asocia la felicidad con la risa, y la felicidad de verdad llega en el momento en el que te sientes pleno, aun estando triste, porque esa es una emoción lícita. Saber manejar todo esto desde nuestra inteligencia emocional es un poder que todos tenemos. Ser feliz no es ser ingenuo ni frívolo. Ser feliz es tener un desarrollo emocional contundente como para poder saber que la vida conlleva miles de cosas negativas y lograr normalizarlas, con la capacidad de estar sereno para poder afrontarlas. Y en décimo y último lugar, aplicar el carpe diem. Vivir el aquí y el ahora, que es el concepto del carpe diem. Es el pilar más potente para la felicidad, porque en realidad osamos pensar que tenemos el control de nuestra felicidad entre las frustraciones del pasado y los miedos o expectativas del futuro, y olvidamos que lo único que tenemos seguro es el momento presente, el momento actual, el minuto, el instante que estamos viviendo. Entonces, la felicidad es la consciencia plena de vivir, ser conscientes en cada momento de que lo único que tenemos es lo que estamos viviendo, sintiendo o tocando. Cuando somos conscientes de todo esto, podemos poner nuestros 5 sentidos en lo que hacemos como si fuese lo último que hiciésemos en esta vida. La consciencia plena requiere de un fuerte compromiso, de muchísima concentración, esfuerzo y aceptación. Posicionarnos donde estamos, estar en contacto con la tierra es lo que nos proporciona la verdadera felicidad.